Listo, muy buenas tardes, aprendices, ¿cómo han estado? Reciban un cordial saludo a la tercera conferencia del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Para esta unidad vamos a estar hablando sobre la toma de muestras con fines forenses y toda la temática concerniente a la recolección de esas muestras en el momento de que ocurre este tipo de ataques. ¿Listo? Pues como sabemos, cuando estos ataques se presentan y pues siendo, digamos, relativamente nuevos, el manejo y la aplicación de la norma, y la mayoría de las personas, y sobre todo en las instituciones prestadoras de salud, no se cuenta, pues no se tiene o no se conoce muy bien el protocolo de atención a las víctimas que han sido quemadas, atacadas con químicos. Entonces, pues lo ideal es que nosotros tengamos ese conocimiento y podamos tener una reacción inmediata, porque pues sabemos que esto es un atentado contra la integridad eh, completamente. Les voy a compartir. Bueno, también pues hasta el momento ya iniciamos la unidad 3, nos queda una unidad, el curso termina el 7 de diciembre, pero van a tener plazo para subir las actividades hasta el día 5 de diciembre. Muchos aprendices normalmente me preguntan que por qué no se cierra el 7, porque yo tengo que hacer una gestión de calificación y una sincronización de la plataforma Territorio con la plataforma Sena Sofía Plus. Y eso pues es algo tedioso porque no manejo un solo curso, son varios cursos a la vez que tengo, entonces debo corroborar que los aprendices hayan enviado la actividad, tengan todas sus actividades en A, que esa es otra de las preguntas que también hacen los aprendices, que yo tengo, por ejemplo, pero me faltó una sola actividad. La norma establece que deben cumplir con el 100% de las actividades y yo tengo 2 días para poder realizar esa sincronización, la calificación correcta para que se les pueda generar el certificado. Entonces el día 5 de diciembre a medianoche se les va a cerrar la plataforma, van a poder ingresar para mirar el listado de los aprobados, pero no van a poder subir más evidencias después de esa fecha. Lo recomendable es que a más tardar el día 4 usted ya haya subido todas sus actividades, porque si debe corregir alguna, usted tenga plazo hasta el día 5 de volverla a cargar y que yo la vuelva a revisar. Porque si usted la sube el día 5 y le salió otra vez nuevamente mala, no va a tener, o le salió mala, fue la primera vez, subió todas las actividades o algunas actividades el 5 de diciembre, no va a haber chance, no va a haber plazo de que usted haga la corrección pertinente. ¿Listo? Entonces, como buenos colombianos, no vamos a dejar nada para última hora. Vamos a realizar las actividades en el tiempo que está establecido, que está sugerido por la plataforma para que usted realice las actividades. ¿Listo? Que entre otras cosas son unas actividades muy lúdicas, muy sencillas. Hasta el momento, bueno, son pocos los aprendices revisando algunos cursos que tienen notas en D, o sea, deben corregir y no lo han hecho. No entiendo por qué. Voy a intentar enviarles correos electrónicos para que ellos puedan revisar y verificar, porque de pronto se confían en que subí la actividad y ya con eso es suficiente, ¿no? La actividad deben subirla, pero adicional eso debe estar correcta. Listo, entonces, permítanme, les comparto pantalla.
Espera un momentico, por favor. Listo, entonces como ya pues les he explicado en las conferencias anteriores, usted va a ingresar a la plataforma territorio, va a ingresar en el panel de herramientas donde dice contenido de curso y ahí va a encontrar, va a ingresar a proyectos y ahí va a encontrar todo el material de formación. Este es el material de formación que presenta la plataforma para esta unidad, donde pues lo que vamos a encontrar es un video introductorio y vamos a estar hablando sobre lo que es las siglas EMP y EF, ¿cierto? Que son las siglas o las palabras con las que más vamos a estarnos relacionando, que son los elementos de material probatorio y las evidencias físicas. Es importante que el personal de servicios de salud, quien haga la recolección de este material probatorio, tenga el conocimiento para poder hacer la preservación de todos estos elementos y poderlos entregar a la autoridad competente de manera adecuada y que la evidencia pueda arrojar los resultados donde esta autoridad competente pues pueda hacer el diligenciamiento correcto de este material y se pueda llevar a cabo un proceso jurídico y penal correspondiente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos eh, cómo realizar esta toma de muestras. De acuerdo con el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal, que está en la Ley 906 del 2004, el personal del servicio de salud es responsable de la recolección, preservación y entrega a la autoridad competente de los elementos eh, materiales probatorios y de la evidencia física. Entonces, este es el material que ustedes deben repasar, deben revisar y deben estudiar muy juiciosos para poder realizar las dos actividades de las cuales vamos a hablar al final, que son las que deben presentar para esta unidad número 3. Entonces ya sabemos que EMP es elemento material probatorio y F es evidencia física. ¿Qué es eso? Es cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento conducente al descubrimiento de la verdad o que nos lleva al descubrir la verdad, como son huellas, marcas, rastros de origen físico, químico, biológico o electrónico, perceptibles a través de los sentidos o mediante la utilización de tecnología forense, cuyo análisis proporciona las bases científicas o técnicas para encaminar la investigación penal, que era lo que les decía que es lo que se va a llevar para poder identificar al agresor y poder realizar el juzgamiento correspondiente. De acuerdo con el Manual de Sistema de Custodia de la Fiscalía General de la Nación desde el año 2018, tanto el elemento material probatorio como la evidencia física se consideran sinónimos. Hablemos entonces un poco sobre la cadena de custodia. No, espera un momentito, ya. ¿Qué es la cadena de custodia?
Es un proceso continuo y documentado aplicado a los elementos materiales probatorios y a la evidencia física por parte de los servidores públicos y particulares que con ocasión a sus funciones deban garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa, mientras que la autoridad competente ordena su disposición final. Tiene algunos requisitos, dentro de esos encontramos la autenticidad, que es la correspondiente a la forma objetiva de esos elementos materiales probatorios hallados, recolectados, debidamente embalados, transportados y almacenados de manera técnica y científica. La capacidad demostrativa, que es la que se va a desarrollar mediante el análisis técnico o científico. La identidad, que es la descripción completa, detallada y objetiva de las características y condiciones de estos elementos materiales probatorios. La integridad, que va a permitir garantizar que estos elementos materiales probatorios no presenten alteraciones en las partes que los componían al momento de su recolección. La preservación, donde se van a aplicar las diferentes técnicas para garantizar el menor impacto de contaminación o destrucción de estos elementos. La seguridad, que consiste en minimizar el margen de riesgo por pérdida, daño, deterioro exógeno de estos elementos o externos de estos elementos por parte del funcionario que quien toma la muestra. El almacenamiento, que es la aplicación de los instrumentos administrativos orientados o resguardados de estos elementos material probatorio, cuya función pues, es minimizar el riesgo de pérdida o daño de estos. La continuidad, que sería la forma cronológica e ininterrumpida de las custodias de estos elementos hallados, recolectados y embalados en el lugar o en los diferentes lugares donde se puede haber hecho la recolección. Y el registro, que es la documentación de manera física y virtual en relación a la información de estos elementos y los actores que intervienen en el sistema de cadena de custodia. ¿Cómo se hace la recolección, embalaje y rotulado? Esto tiene un protocolo que es importante leerlo y repasarlo para que en el momento de que se nos presente un caso podamos, no nos saltemos ninguno. Entonces, la policía judicial o quien haga sus veces debe dar inicio al procedimiento de recolección, embalaje y rotulado de estos elementos materiales probatorios. Quien recolecta debe observar las condiciones de bioseguridad y protección. Primero, lógicamente, y ya lo hemos dicho, debemos protegernos, ¿verdad? Entonces, preferiblemente guantes de nitrilo, gafas y bata. Previo a la recolección, pues se debe hacer el alistamiento. Se debe diligenciar por separado el rótulo, o sea, no se debe escribir encima del material que está empacado. No se debe utilizar papel que es como periódico, que tenga algún tipo de impresión. Se recomienda que sea papel liso, tipo craft. Las prendas, si encontramos que la prenda está húmeda, no se debe exponer a sol y agua, debe secarse a temperatura ambiente y posteriormente pues ser embalada. Y lógicamente cuando se recolectan se debe tener presente si contienen huellas, residuos, se debe evitar pues contaminarlas. Listo, ya esto lo dijimos. Aquí continúa el protocolo de recolección, embalaje y rotulado. Pues básicamente es lo que acabamos de decir, que se tiene que hacer en caso lógicamente hay que aislar a la persona. Primero es la atención de primeros auxilios que le vamos a hacer, tanto fisiológica como psicológica. La atención es fundamental.
pero no debemos olvidar pues quitarle las prendas, el vestido, la ropa, para que pues no el químico no se riegue más y cause más daño. Y esos elementos, otras cosas que podamos encontrar, evidencia que podamos encontrar en el lugar de los hechos que pueda ayudar a realizar el juzgamiento penal e identificar quién es el atacante. Entonces acá dan algunas recomendaciones prácticas para el manejo de estos elementos material probatorio. Dice, por ejemplo, para el embalaje se debe usar una bolsa de papel, aislando con papel limpio, no impreso, ya lo dijimos. Se debe evitar contaminarlas con soluciones propias, o sea, no hay que aplicarle ningún tipo de líquido. De encontrarse húmeda, ya lo dijimos, debe secarse a temperatura ambiente, no se debe exponer a sol ni agua. Y aquí hay más información. Es importante tomar una porción de la prenda que no se encuentre impregnada con la sustancia, con el químico con el que fue atacada la víctima. Y esta prenda, perdón, debe cortarse con un fragmento de 3 centímetros por 3 centímetros, y eso también va a contar como evidencia y se debe entregar a la autoridad competente. Entonces, básicamente esta es la información del protocolo que se debe manejar. Y cómo debo yo realizar el embalaje correspondiente de ese fragmento de tela que no ha sido contaminado, porque puede contener, no sé, cabello, tejido cutáneo, uña, una huella. Entonces es importante hacer la recolección de ese elemento material probatorio. ¿Qué no se debe hacer? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no contaminarnos con el químico, pues de no convertirnos en una segunda víctima. Cuando nos encontramos repasando, no debemos sumergir a la víctima en agua, piletas, tanques, ya que la sustancia pues, se puede mezclar con el agua y quemar otras partes del cuerpo. No se debe utilizar jabones, con blanqueador menos. No se deben utilizar soluciones como leche, sábila, muchos mitos que hay que podemos encontrar, bicarbonato, nada de eso se debe aplicar diferente al agua. No se debe utilizar hielo, complicaría más la quemadura. No se debe frotar, rozar la herida. Es importante evitar que la víctima en su angustia se frote los ojos, los párpados, porque va a aumentar muchísimo más la lesión. No se debe suministrar medicamentos, no se debe suministrar bebidas. Y es importante saber que la atención de urgencias debe ser brindada de manera inmediata, debe ser priorizado ese paciente que tuvo el ataque con un agente químico. La entidad prestadora, la institución, perdón, prestadora de salud debe tener un equipo entrenado para la prestación de urgencias de servicio. Se debe activar la ruta de atención inmediata. Y esta atención en salud comprende tratamientos, ya lo habíamos hablado, médicos, psicológicos, procedimientos de intervención quirúrgica, dispositivos médicos, todo lo que es la atención integral
a estos pacientes. Bueno, entonces este es, digamos, el protocolo, que aunque de pronto digamos que tiene alguna, no tiene mucho grado de complejidad, al momento pues de realizar es importante tenerlo muy claro para no generar un aturdimiento y omitir de pronto pasos y que no se pueda y que se pierda alguna muestra o se realice el embalaje de manera incorrecta y no sirva a las autoridades competentes. Entonces, aprendices, ese es el material que vamos a trabajar esta semana. Les voy a compartir. Permítanme ingreso a territorio. Y vamos a revisar la guía de aprendizaje, que es una sola guía para toda la unidad, para todas las unidades. Mejor entramos desde acá. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, no me permite compartir. Listo. Muy bien. Entonces, la guía de aprendizaje para esta unidad, estamos con este RAP o resultado de aprendizaje número 3, que es realizar toma de muestras con fines forenses de la víctima de ataque con agentes químicos, teniendo en cuenta los protocolos existentes. Cuando uno va a repasar los protocolos, pues uno dice, algunos de los pasos son pasos muy obvios, ¿verdad? Revisar cualquier objeto puede ser importante para la investigación, importante tener mucho cuidado cuando voy a hacer la recolección de la muestra, cuando vamos a hacer el embalaje de la muestra para poder entregarla correctamente, que no se pierda ningún tipo
de evidencia, es muy importante. Eh, como sabemos, la teoría y entre la teoría y la práctica, pues hay un abismo. Yo ahorita puedo hablar y decir, leerlo en 5 minutos o en un minuto, leer todo el protocolo y decir, ah, no, ya yo más o menos sé qué tendría que hacer. Pero realmente el reto está cuando se presenta. Lógicamente, lo ideal sería que la sociedad entienda y aprenda a respetar y estas situaciones no ocurran. Sería lo ideal. Pero si llega a ocurrir, nosotros ya sepamos por lo menos dónde buscar la información para poder hacer la recolección oportuna y correcta de este tipo de material probatorio. ¿Listo? Entonces de pronto digamos, podemos decir, ah, pero es que es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Lo importante es no olvidar los pasos y aplicarlo de manera correcta en el caso de que el personal de salud debe estar y se deben estar realizando constantes capacitaciones dentro de las instituciones prestadoras de salud para poder que se pueda prestar esta atención oportuna, porque como no son casos que no se presentan continuamente, la mayoría de las instituciones pues no tienen esta preparación de talento humano. Pero, como les decía, esperamos que estas cosas se cierren y estos casos no se continúen presentando, pero debemos siempre estar preparados para cualquier tipo de emergencia. Entonces, la guía para esta unidad 3 nos pide que realicemos dos actividades. Una es la participación en un foro sobre el manejo psicológico a las víctimas por agentes químicos, ¿cierto? Usted va a ingresar al foro y ahí va a encontrar unas preguntas, usted debe participar, dar sus respuestas y debe realizar un aporte a mínimo 2 compañeros y debe realizar un cuestionario sobre la atención a las víctimas por agentes químicos, que fue la temática que acabamos de ver. Entonces son las 2 actividades para esta tercera semana, son 2 actividades muy sencillas. Si usted de pronto no ha realizado la actividad número 1 o número de la semana número 1, no hay problema, lo puede realizar. Las actividades lo importante es que antes del 5 de diciembre usted tenga todas sus, siempre vayas al link de actividad, al link de calificaciones y ahí vaya revisando que todas sus notas tengan la letra A. Listo, entonces estas son las 2 actividades que hay que realizar. Creo que no es complejo. Si tienen algunas preguntas, inquietudes, estoy aquí para escucharlos. Instructora Diana, mira, habla con Alejandro Oñate, yo soy enfermera. He tenido inconvenientes para hacer el foro de actividades, pero de la segunda actividad. El foro en la segunda, no, solamente hay un solo foro, que es el de la unidad 3. De la unidad 3, bueno, es la segunda. Yo incluso creo que envié un correo donde dice, espérame un segundo, evidencia. Espérame un segundo y reviso. ¿Cuál es la actividad que me hace falta realizar? Espérame, ya reviso, ¿listo? Listo, tranquila. ¿Alguien más mientras la compañera busca cuál es la... Listo, ok. No, es el estudio de caso de una situación clínica sobre la
sobre ataque con agente químico. Esa no la he Ujú. podido realizar porque no, o sea, no sé por dónde ingresar para poder hacer el estudio de caso, o es un Ven, caso que yo me invente, o no, cómo es esa actividad. ya te voy a presentar, regálame un segundito, ya regálame un segundito. ¿Viste la guía que les acabé de mostrar, verdad? Sí, señora. Aquí está. Vamos a compartir pantalla nuevamente. ¿Sabes dónde encontrar esa guía? ¿En territorio sabes dónde encontrarla? ¿En proyectos? Contenido de curso, proyectos, Ajá. actividades de aprendizaje, la carpeta que dice actividades de aprendizaje. Sí, 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 sí. Luego ahí va a ser la primera, dice guía de aprendizaje. Sí, y dice material de formación, actividad de Y es aprendizaje donde dice guía de hoy. aprendizaje, tú le das clic ahí y te abre una ventanita, o sea, te muestra una ventanita al lado donde tú le vas a dar clic y la puedes descargar. Este mismo formato que te estoy mostrando. Como les he dicho, Espérame es una porque sola no lo guía. veo. En guía de aprendizaje. Voy en guía de aprendizaje. Ujú. Dice clic para acceder al recurso educativo. Ajá. Creo que es una Ah, barrita azul, si no estoy mal. Ahí te abre y sí. te muestra la guía. ¿La encontraste? Pues, dice proceso de formación profesional integral de aprendizaje. Espérate, Esto es espérate. importante. Esperemos un momentito. ¿No pudiste ver la grabación de la unidad 2? No, Porque esa grabación. yo ahí, espérate, cancelar. Ven, acá ya puede encontrar donde dice evidencia de estudio de caso de situación clínico sobre ataque con agente químico 2. Dice caso de Rosa. Rosa, ese es el caso. Y ahí abajo Sí, están las dice preguntas. cuáles son las acciones clínicas iniciales que se Exacto. deben realizar. Esas las Esas contesto. dos preguntas las respondes en base al caso de Rosa. Ah, ok. Y se las envío en un Word como el mapa mental. ¿Sí? En Word, en PDF, en el formato que tú quieras, las adjuntas y listo. Ah, ok, listo. Bueno, esa era mi inquietud. Y entonces ahorita la tercera actividad sería el foro y el cuestionario. ¿Sí? Sí, señora, en la Y tercera actividad. La ok, misma, en la guía está este cuadrito y sí. en este cuadrito te van a mostrar cuáles son las actividades por semana. Ah, ok, Para la listo. primera semana hay que hacer un cuestionario y un mapa mental. La Sí, semana esa. número 2, otro cuestionario y el estudio de caso de Rosa. Ok. La semana número 3, que es en la que estamos, el foro, donde también vas a contestar unas preguntas y vas a realizar un aporte a dos compañeros sobre lo que ellos comenten, lo que ellos piensen y otro cuestionario. Por aquí vamos, por la semana Ah, número ok. 3. Ya en la Listo. cuarta semana vamos a llenar unos formatos de Ah, ok, atención. listo, instructora. Muchas gracias, muy amable. Listo, con todo el gusto. Bueno, mis chicos, entonces espero que realicen las actividades de manera oportuna y de manera correcta. Como se dieron cuenta, el material es muy sencillo, sobre todo porque todos los que estamos acá manejamos mucho los términos del área de la salud, eh, un poco de la parte de primeros auxilios que hay que hacer, y este es ya lo que es recolección de muestras, un poquito, digamos que un poquito más complejo, pero es en la práctica y en el evento en donde nosotros nos vamos a demostrar si tenemos el conocimiento, ¿no? Por eso hay que repasar, pero almacenar bien ese conocimiento y estar preparados para lo que pueda pasar en caso de esa emergencia o cualquier otro tipo de emergencia que se presente. Que es necesario no solamente que se capacite el personal de salud, sino que se capacite la comunidad en general para que todos podamos apoyarnos. Han ocurrido una cantidad de casos en donde se pudo haber eh, mitigado un poco la lesión de ese paciente accidentado, pero el primer respondiente no tenía el conocimiento y no era culpa de él, tenía las mejores intenciones, pero no se eh, realizó el procedimiento adecuado y ahí fue la falla. Entonces, espero que se la estén llevando súper bien con territorio. En todos estos días no ha molestado, ha estado funcionando súper bien. Los mantenimientos que le han hecho han funcionado. Entonces,
no ha habido problema con eso. Creo que hay un aprendiz que me ha estado escribiendo que no ha logrado hacer un cuestionario. Cuando eso le pase, pues, o tengan problemas para subir un archivo o algo, cambien de navegador, váyanse para Explore o como Mozilla trabaja mucho mejor territorio. Entonces, porque todas las actividades están habilitadas, aunque se haya pasado el tiempo, si usted pues, no ha subido o debe corregir la actividad de la unidad 1 o 2, lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, mis aprendices, estoy con gusto para apoyarlos, orientarlos en todo lo que usted necesite. Me pueden escribir al correo, me pueden escribir al foro de dudas y yo estoy ahí con ustedes muy pendiente de que todas sus actividades estén calificadas, de que todas sus notas estén montadas, valorando pues el esfuerzo de tiempo y cognitivo que cada uno de ustedes está realizando. Entonces, yo me despido, espero que estudien y que aprovechen todo este conocimiento en su vida práctica y profesional. Que tengan todos una feliz y bonita noche. Que estén muy bien. Y los espero para la cuarta y última conferencia web. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias.